¿Qué harías si descubrieras que tu ciudad está construida sobre mentiras, corrupción y millones de euros robados? Mateo Elizondo lo descubrió, y por eso está muerto. Esta es la historia que las autoridades no quieren que conozcas, y te aseguro que después de ver este video, nunca más verás las noticias de accidentes de la misma manera. Pero antes de contarte lo que realmente le pasó a Mateo, necesito que hagas algo. Dale like a este video ahora mismo. ¿Por qué? Porque YouTube está intentando ocultar contenido como este. Y tu like es la única forma de asegurar que esta historia llegue a más personas. Hazlo ahora, antes de que olvides. Confía en mí. Vas a querer compartir esto cuando termines de verlo. Jerez de la Frontera, España. Una ciudad hermosa, famosa por su vino y su flamenco. Pero debajo de esa fachada pintoresca, Mateo Elizondo había descubierto algo mucho más oscuro. A los 28 años, este ex estudiante de ciencias políticas vivía solo en un modesto apartamento encima de la antigua panadería de su familia. Sus vecinos lo describían como educado, silencioso, pero últimamente obsesivo. Durante más de un año, Mateo había estado haciendo algo que muy pocas personas se atreven a hacer: investigar a los poderosos. No era periodista, no tenía respaldo institucional, no tenía protección legal. Era solo un ciudadano común que había notado patrones extraños en las decisiones del ayuntamiento de su ciudad. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque lo que Mateo descubrió no eran simples irregularidades administrativas. Espera a escuchar esto, porque te va a erizar la piel. Mateo había comenzado a conectar puntos que nadie más parecía ver. Empresas constructoras que ganaban licitaciones millonarias sin tener experiencia previa. Terrenos rurales que se compraban por centavos y se revendían por millones después de cambios misteriosos en la zonificación. Concejales que de repente podían permitirse casas que costaban 10 veces su salario oficial. Pero Mateo no se conformó con sospechas. Durante meses, se había convertido en una máquina de investigación obsesiva. Entrevistaba a agricultores que habían sido forzados a vender sus tierras por precios ridículos. Revisaba documentos públicos línea por línea durante horas interminables. Fotografiaba reuniones casuales entre políticos y empresarios en 1920, restaurantes caros de la ciudad. Y lo más peligroso de todo, había comenzado a publicar sus hallazgos en un blog anónimo que estaba ganando tracción viral en redes sociales. Post tras post, Mateo estaba construyendo un caso sólido que conectaba corrupción, lavado de dinero y abuso de poder en los más altos niveles del gobierno local. Sus publicaciones comenzaron a ser compartidas por miles de personas. Los medios locales empezaron a prestar atención. Los políticos involucrados comenzaron a sentir la presión. Y eso, mis amigos, fue su sentencia de muerte. Pero aquí es donde las cosas se vuelven realmente siniestras, porque 3 semanas antes de lo que las autoridades llaman su accidente, Mateo le dijo algo a su hermana que te va a dejar helado. Estoy cerca de algo grande, le dijo Mateo a su hermana Carmen durante una cena familiar. Sus ojos brillaban con esa mezcla de emoción y paranoia que solo tienen las personas que han visto demasiado. Tengo documentos que van a cambiar todo. Van a caer cabezas importantes. Carmen más tarde recordaría que su hermano había cambiado dramáticamente en las últimas semanas. Había comenzado a mirar por encima del hombro constantemente, como si sintiera que lo estaban siguiendo. Había cambiado las cerraduras de su apartamento 2 veces en una semana. Había dejado de usar su teléfono principal para comunicaciones importantes, prefiriendo un dispositivo secundario que solo ella conocía. Pero lo más inquietante era lo que Mateo había comenzado a hacer con sus documentos de investigación. Había creado múltiples copias de todo su trabajo. Una copia estaba escondida en un lugar que solo él conocía. Otra la había confiado a un abogado en Madrid. Una tercera había sido enviada a un periodista de investigación en Barcelona. Si algo me pasa, le había dicho a Carmen,
Asegúrate de que la historia salga a la luz. Y entonces, sucedió lo impensable. Pero antes de contarte exactamente qué encontraron en el apartamento de Mateo esa mañana, necesito que te suscribas al canal y actives la campanita. ¿Por qué? Porque estoy investigando casos como este constantemente, y YouTube no te va a notificar sobre mis videos a menos que estés suscrito con notificaciones activadas. Hazlo ahora, porque lo que viene a continuación va a cambiar tu perspectiva sobre todo. Era un martes por la mañana cuando los vecinos del edificio escucharon un estruendo que describieron como el sonido de algo pesado cayendo seguido de cristales rompiéndose. Inicialmente, nadie se preocupó demasiado. Los edificios viejos hacen ruidos extraños y el apartamento de Mateo estaba siendo renovado esporádicamente. Pero cuando el ruido fue seguido por un silencio absoluto que duró horas, la señora García, que vivía en el apartamento de abajo, comenzó a preocuparse seriamente. Mateo era rutinario hasta el extremo. Cada mañana, ella podía escuchar sus pasos mientras preparaba café, el sonido de su ducha, el clic de su laptop abriéndose para comenzar otro día de investigación obsesiva. Ese día, después del estruendo, no hubo nada. Un silencio que helaba la sangre. La policía llegó 2 horas después de que la señora García llamara para reportar que algo no estaba bien. Lo que encontraron oficialmente fue clasificado como un accidente doméstico. Mateo había aparentemente tropezado mientras movía una estantería pesada, la cual había caído sobre él, causándole traumatismo cráneoencefálico severo que resultó en muerte instantánea. Pero hay detalles de esa escena que nunca aparecieron en el informe oficial. Detalles que solo salen a la luz cuando hablas con los paramédicos que respondieron a la llamada, con los vecinos que vieron entrar y salir a los investigadores, con la gente que realmente prestó atención a las inconsistencias, porque lo que encontraron en el apartamento de Mateo esa mañana no tenía absolutamente nada que ver con un accidente. Y si pensabas que la historia era inquietante hasta ahora, prepárate para lo que viene, porque esto va a volarte la mente. La laptop de Mateo había sido completamente formateada con software militar. No quedaba ni un solo archivo de su año de investigación meticulosa. Todos los documentos físicos que había acumulado obsesivamente habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Su teléfono secundario, el que solo Carmen conocía, nunca fue encontrado. Las fotografías que había tomado de las reuniones secretas entre políticos y empresarios, borradas. Los testimonios de agricultores desplazados, desaparecidos. Los documentos financieros que conectaban las transacciones sospechosas, volatilizados. Pero aquí está lo más escalofriante de todo. Según el informe forense, Mateo había estado muerto por lo menos 6 horas cuando fue encontrado. Sin embargo, los registros de actividad de su router mostraban que alguien había estado usando su conexión a Internet hasta apenas 30 minutos antes de que llegara la policía. ¿Quién había estado en el apartamento de Mateo después de su muerte? ¿Y qué habían estado haciendo durante esas horas críticas? Los vecinos reportaron haber visto hombres en trajes oscuros entrando y saliendo del edificio durante la madrugada. La señora García mencionó que había escuchado voces susurrando y el sonido de papeles siendo movidos durante horas. Pero cuando la policía preguntó oficialmente, nadie había visto nada, nadie había escuchado nada, nadie sabía nada. Y aquí viene la parte que te va a dar escalofríos. Exactamente una semana después de la muerte de Mateo, el ayuntamiento de Jerez aprobó el proyecto de desarrollo urbano más grande en la historia de la ciudad. Un proyecto valorado en 500 millones de euros que transformaría exactamente las zonas rurales que Mateo había estado investigando. Las mismas empresas, constructoras que él había identificado como sospechosas, recibieron los contratos principales. Coincidencia. Te dejo que tú decidas. Pero si crees en las coincidencias después de escuchar esta historia, entonces claramente
No has estado prestando atención. El abogado en Madrid, que supuestamente tenía una copia de los documentos de Mateo, reportó que su oficina había sido robada la misma noche que Mateo murió. Solo faltaba un sobre específico. El periodista en Barcelona que había estado esperando recibir información de Mateo nunca recibió nada. Y la copia secreta que Mateo había escondido en un lugar que solo él conocía nunca fue encontrada. Carmen Elizondo intentó continuar la investigación de su hermano, pero después de recibir llamadas anónimas amenazándola a ella y a su familia, decidió mudarse a otra ciudad. Antes de irse, me contó algo que nunca olvidaré. Mi hermano descubrió algo que valía más que su vida, y alguien decidió que era mejor matarlo que arriesgar que esa información saliera a la luz. La investigación oficial fue cerrada después de 6 semanas. Accidente doméstico. Caso cerrado. Pero las preguntas permanecen. ¿Quién borró los archivos de Mateo? ¿Qué había descubierto exactamente? ¿Y por qué todo? Su muerte, la eliminación de evidencia, el silencio mediático, sucedió la misma semana que se firmó el acuerdo de desarrollo más lucrativo en la historia de Jerez. Pero la historia no termina ahí. De hecho, lo que te voy a contar ahora es lo que realmente va a hacer que no puedas dormir esta noche. Porque después de meses de investigar este caso, he descubierto detalles que ni siquiera la familia de Mateo conoce. Y créeme cuando te digo que lo que encontré va mucho más profundo de lo que cualquiera podría imaginar. Hace 3 meses, recibí un email anónimo. El remitente se identificaba únicamente como Testigo X y afirmaba haber trabajado en él. ¿Qué harías si descubrieras que tu ciudad está construida sobre mentiras, corrupción y millones de euros robados? Mateo Elizondo lo descubrió, y por eso está muerto. Esta es la historia que las autoridades no quieren que conozcas, y te aseguro que después de ver este video, nunca más verás las noticias de accidentes de la misma manera. Pero antes de contarte lo que realmente le pasó a Mateo, necesito que hagas algo. Dale like a este video ahora mismo. ¿Por qué? Porque YouTube está intentando ocultar contenido como este. Y tu like es la única forma de asegurar que esta historia llegue a más personas. Hazlo ahora, antes de que olvides. Confía en mí. Vas a querer compartir esto cuando termines de verlo. Jerez de la Frontera, España. Una ciudad hermosa, famosa por su vino y su flamenco. Pero debajo de esa fachada pintoresca, Mateo Elizondo había descubierto algo mucho más oscuro. A los 28 años, este ex estudiante de ciencias políticas vivía solo en un modesto apartamento encima de la antigua panadería de su familia. Sus vecinos lo describían como educado, silencioso, pero últimamente obsesivo. Durante más de un año, Mateo había estado haciendo algo que muy pocas personas se atreven a hacer: investigar a los poderosos. No era periodista, no tenía respaldo institucional, no tenía protección legal. Era solo un ciudadano común que había notado patrones extraños en las decisiones del ayuntamiento de su ciudad. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque lo que Mateo descubrió no eran simples irregularidades administrativas. Espera a escuchar esto, porque te va a erizar la piel. Mateo había comenzado a conectar puntos que nadie más parecía ver. Empresas constructoras que ganaban licitaciones millonarias sin tener experiencia previa. Terrenos rurales que se compraban por centavos y se revendían por millones después de cambios misteriosos en la zonificación. Concejales que de repente podían permitirse casas que costaban 10 veces su salario oficial. Pero Mateo no se conformó con sospechas. Durante meses, se había convertido en una máquina de investigación obsesiva. Entrevistaba a agricultores que habían sido forzados a vender sus tierras por precios ridículos. Revisaba documentos públicos línea por línea durante horas interminables. Fotografiaba reuniones casuales entre políticos y empresarios en 1920, restaurantes caros de la ciudad. Y lo más peligroso de todo,
Había comenzado a publicar sus hallazgos en un blog anónimo que estaba ganando tracción viral en redes sociales. Post tras post, Mateo estaba construyendo un caso sólido que conectaba corrupción, lavado de dinero y abuso de poder en los más altos niveles del gobierno local. Sus publicaciones comenzaron a ser compartidas por miles de personas. Los medios locales empezaron a prestar atención. Los políticos involucrados comenzaron a sentir la presión. Y eso, mis amigos, fue su sentencia de muerte. Pero aquí es donde las cosas se vuelven realmente siniestras, porque 3 semanas antes de lo que las autoridades llaman su accidente, Mateo le dijo algo a su hermana que te va a dejar helado. Estoy cerca de algo grande, le dijo Mateo a su hermana Carmen durante una cena familiar. Sus ojos brillaban con esa mezcla de emoción y paranoia que solo tienen las personas que han visto demasiado. Tengo documentos que van a cambiar todo. Van a caer cabezas importantes. Carmen más tarde recordaría que su hermano había cambiado dramáticamente en las últimas semanas. Había comenzado a mirar por encima del hombro constantemente, como si sintiera que lo estaban siguiendo. Había cambiado las cerraduras de su apartamento 2 veces en una semana. Había dejado de usar su teléfono principal para comunicaciones importantes, prefiriendo un dispositivo secundario que solo ella conocía. Pero lo más inquietante era lo que Mateo había comenzado a hacer con sus documentos de investigación. Había creado múltiples copias de todo su trabajo. Una copia estaba escondida en un lugar que solo él conocía. Otra la había confiado a un abogado en Madrid. Una tercera había sido enviada a un periodista de investigación en Barcelona. Si algo me pasa, le había dicho a Carmen, asegúrate de que la historia salga a la luz. Y entonces, sucedió lo impensable. Pero antes de contarte exactamente qué encontraron en el apartamento de Mateo esa mañana, necesito que te suscribas al canal y actives la campanita. ¿Por qué? Porque estoy investigando casos como este constantemente, y YouTube no te va a notificar sobre mis videos a menos que estés suscrito con notificaciones activadas. Hazlo ahora, porque lo que viene a continuación va a cambiar tu perspectiva sobre todo. Era un martes por la mañana cuando los vecinos del edificio escucharon un estruendo que describieron como el sonido de algo pesado cayendo seguido de cristales rompiéndose. Inicialmente, nadie se preocupó demasiado. Los edificios viejos hacen ruidos extraños y el apartamento de Mateo estaba siendo renovado esporádicamente. Pero cuando el ruido fue seguido por un silencio absoluto que duró horas, la señora García, que vivía en el apartamento de abajo, comenzó a preocuparse seriamente. Mateo era rutinario hasta el extremo. Cada mañana, ella podía escuchar sus pasos mientras preparaba café, el sonido de su ducha, el clic de su laptop abriéndose para comenzar otro día de investigación obsesiva. Ese día, después del estruendo, no hubo nada. Un silencio que helaba la sangre. La policía llegó 2 horas después de que la señora García llamara para reportar que algo no estaba bien. Lo que encontraron oficialmente fue clasificado como un accidente doméstico. Mateo había aparentemente tropezado mientras movía una estantería pesada, la cual había caído sobre él, causándole traumatismo cráneoencefálico severo que resultó en muerte instantánea. Pero hay detalles de esa escena que nunca aparecieron en el informe oficial. Detalles que solo salen a la luz cuando hablas con los paramédicos que respondieron a la llamada, con los vecinos que vieron entrar y salir a los investigadores, con la gente que realmente prestó atención a las inconsistencias. Porque lo que encontraron en el apartamento de Mateo esa mañana no tenía absolutamente nada que ver con un accidente. Y si pensabas que la historia era inquietante hasta ahora, prepárate para lo que viene, porque esto va a volarte la mente. La laptop de Mateo había sido completamente formateada con software militar. No quedaba ni un solo archivo de su año de investigación meticulosa. Todos los documentos físicos que había acumulado obsesivamente habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Su teléfono secundario,
el que solo Carmen conocía, nunca fue encontrado. Las fotografías que había tomado de las reuniones secretas entre políticos y empresarios, borradas. Los testimonios de agricultores desplazados, desaparecidos. Los documentos financieros que conectaban las transacciones sospechosas, volatilizados. Pero aquí está lo más escalofriante de todo. Según el informe forense, Mateo había estado muerto por lo menos 6 horas cuando fue encontrado. Sin embargo, los registros de actividad de su router mostraban que alguien había estado usando su conexión a Internet hasta apenas 30 minutos antes de que llegara la policía. ¿Quién había estado en el apartamento de Mateo después de su muerte? ¿Y qué habían estado haciendo durante esas horas críticas? Los vecinos reportaron haber visto hombres en trajes oscuros entrando y saliendo del edificio durante la madrugada. La señora García mencionó que había escuchado voces susurrando y el sonido de papeles siendo movidos durante horas. Pero cuando la policía preguntó oficialmente, nadie había visto nada, nadie había escuchado nada, nadie sabía nada. Y aquí viene la parte que te va a dar escalofríos. Exactamente una semana después de la muerte de Mateo, el ayuntamiento de Jerez aprobó el proyecto de desarrollo urbano más grande en la historia de la ciudad. Un proyecto valorado en 500 millones de euros que transformaría exactamente las zonas rurales que Mateo había estado investigando. Las mismas empresas, constructoras que él había identificado como sospechosas, recibieron los contratos principales. Coincidencia. Te dejo que tú decidas. Pero si crees en las coincidencias después de escuchar esta historia, entonces claramente no has estado prestando atención. El abogado en Madrid, que supuestamente tenía una copia de los documentos de Mateo, reportó que su oficina había sido robada la misma noche que Mateo murió. Solo faltaba un sobre específico. El periodista en Barcelona que había estado esperando recibir información de Mateo nunca recibió nada. Y la copia secreta que Mateo había escondido en un lugar que solo él conocía nunca fue encontrada. Carmen Elizondo intentó continuar la investigación de su hermano, pero después de recibir llamadas anónimas amenazándola a ella y a su familia, decidió mudarse a otra ciudad. Antes de irse, me contó algo que nunca olvidaré. Mi hermano descubrió algo que valía más que su vida, y alguien decidió que era mejor matarlo que arriesgar que esa información saliera a la luz. La investigación oficial fue cerrada después de 6 semanas. Accidente doméstico. Caso cerrado. Pero las preguntas permanecen. ¿Quién borró los archivos de Mateo? ¿Qué había descubierto exactamente? ¿Y por qué todo? Su muerte, la eliminación de evidencia, el silencio mediático, sucedió la misma semana que se firmó el acuerdo de desarrollo más lucrativo en la historia de Jerez. Pero la historia no termina ahí. De hecho, lo que te voy a contar ahora es lo que realmente va a hacer que no puedas dormir esta noche. Porque después de meses de investigar este caso, he descubierto detalles que ni siquiera la familia de Mateo conoce. Y créeme cuando te digo que lo que encontré va mucho más profundo de lo que cualquiera podría imaginar. Hace 3 meses, recibí un email anónimo. El remitente se identificaba únicamente como Testigo X y afirmaba haber trabajado en España, como en cualquier parte del mundo. Hay verdades que algunos están dispuestos a matar para proteger. Pero también es una historia de esperanza, porque cada vez que compartimos la historia de Mateo, cada vez que nos negamos a aceptar las mentiras oficiales, cada vez que exigimos la verdad, estamos honrando su memoria y continuando su trabajo. Si esta historia te impactó, si crees que la verdad sobre Mateo Elizondo merece ser conocida, entonces comparte este video. Dale like. Comenta tu teoría sobre lo que realmente pasó, porque la única forma de honrar la memoria de Mateo es asegurándonos de que su historia no muera con él. Y quién sabe, tal vez tú tengas información que pueda ayudar a resolver este caso.
Tal vez tú seas la persona que finalmente encuentre esa evidencia escondida que Mateo dejó atrás. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, pero solo si nosotros la ayudamos. Y si hay alguien allá afuera que sabe algo, que vio algo, que tiene alguna pista sobre lo que realmente le pasó a Mateo Elizondo, por favor, contáctame. Porque esta historia está lejos de terminar.